Bueno, señores estudiantes, como pudieron ver, ¿no? Vamos a hablar de este tema bastante importante que son los hidrocarburos, ¿no? A ver, señorita Ponce, ¿qué entendió del video? Que en sí los hidrocarburos provienen del suelo. Bueno, a ver, señorita Guerrero, ¿qué me dice usted? Nada. A ver, Bruce, ¿qué me dices tú? Tampoco, nada. Señorita María Rodríguez. Bueno, señores y señoritas estudiantes, verán que yo ya estoy con la listita, estoy anotando y al final voy a hacer un promedio de las personas que no me contestan, ¿no? Verán que eso es actuación en clase. A ver, señor Fernando Díaz. Ya lo que entendí del video fue que primeramente los hidrocarburos, en pocas palabras, por decirlo así, es la combinación de agua y restos fósiles, ya sea de animales o plantas de esa época, a grandes temperaturas que quedaron solidificadas en una roca impermeable al debajo de la tierra. Arriba de esto existía una roca permeable que servía como sello y que hoy en día es una gran fuente de energía y que gracias a la tecnología que tenemos hoy en día podemos sustraerla ya sea de la roca permeable o de la roca impermeable, que tiene cada quien su propio método. Ya, muy bien, gracias, señor Fernando. Exactamente, ¿no? Básicamente los hidrocarburos son restos de materia orgánica, ¿no? Básicamente esta materia orgánica son desechos, ¿no es cierto? De cuerpos de animales, de plantas, ¿no es cierto? Que ustedes saben que la Tierra tiene diferentes estratos, ¿sí? Entonces, estos estratos hace que estos restos se hayan como almacenado debajo de la Tierra, ¿no? Y bajo condiciones, como decía, de presión, temperatura, formaron este tipo de elementos. Básicamente se habla del petróleo y el gas natural, ¿no? Ustedes saben que el país tiene grandes cantidades de petróleo y también de gas natural, pero este gas natural no es explotado, ¿sí? Vean, aquí tenemos en el Golfo de Guayaquil un yacimiento bastante grande, ¿no? Pero básicamente no es explotado con fines que nos puede servir a nosotros, ¿no? Pero ustedes saben que estos yacimientos con el tiempo también comienzan a disminuir, ¿no? Por eso es lo que es necesario ir hacia otros lugares. ¿A qué? A buscar la explotación. Pero vean, ¿cuál es el problema de esto? ¿Sí? Que estos yacimientos generalmente se encuentran, si hablamos, en las zonas amazónicas, en las cuencas amazónicas. ¿Por qué creen que se dé mayor cantidad de este tipo de yacimientos en estos lugares? ¿Quién tiene una idea? A ver, Porque quizá existió más vida y ya muy bien. ¿Otra persona que tenga alguna otra idea? A Por ver, el nivel del mar. mm, no. ¿Alguien otra idea, por favor? Por el ambiente y el ecosistema que hay en ese lugar. Exactamente, ¿no? Como ya dijo la señorita Delgado y el señor Díaz, básicamente porque ahí se produce mayor cantidad de petróleo. Ustedes ven que ahí hay bastantes restos, ¿no? Y hay un recambio, ¿sí? La flora y la fauna que había ahí, ¿no es cierto? Hizo que haya gran cantidad de yacimientos, en este caso de petróleo, como parte introductoria. Básicamente nuestra materia se va a centrar en los derivados que tiene este tipo de hidrocarburos, ¿no? Básicamente son derivados simples. Y uno de estos derivados básicos es el petróleo. Pero dentro de este grupo tenemos los alcanos
a los alquenos y los alquinos. ¿Sí? Como ustedes pueden, ya más o menos tienen la idea, ¿no es cierto? Estos compuestos orgánicos son bastante simples, por eso se les trata de esta manera. Cuando hablamos de los hidrocarburos, ¿no? Vean, tenemos los cíclicos y los acíclicos. Ya saben que los cíclicos forman ciclos o anillos, ¿no? Y los acíclicos forman ligaduras, que esas pueden ser lineales, pueden ser en forma de árboles, ¿sí? O también forman ciclos. Y también se encuentran, o como les puedo decir, el modo de unión de estos pueden ser un enlace simple, un enlace doble y un enlace triple, ¿no? ¿Vean? Entonces, comencemos. Los hidrocarburos son compuestos orgánicos, ¿no? Formados únicamente por carbono e hidrógeno. Consiste en un armazón de carbono al que se unen átomos de hidrógeno. Forman el esqueleto de la materia orgánica. También están divididos en abiertas y ramificadas. Los que les decía anteriormente, ¿no? ¿Sí? Entonces, básicamente, los hidrocarburos están formados por carbono e hidrógeno, ¿no? Porque ustedes saben que tenemos otros tipos de compuestos, que son los compuestos oxigenados, que tienen oxígeno en su estructura, y también los compuestos nitrogenados, ¿no? Que tienen en su estructura también al grupo amino o al grupo, o mejor dicho, tienen su grupo a los nitrógenos. Bien, esa es otra conceptualización, ¿no? Bien, pero básicamente caemos en lo mismo, ¿sí? En los alifáticos, los aromáticos, los saturados, insaturados. Los alcanos, los alquenos y los alquinos. ¿Dónde fue su origen? Como ya vimos en el video, ¿no es cierto? Se originó en los fósiles, tanto de plantas, ¿sí? Plantas acuáticas y de animales, ¿sí? Ese es el origen de estos hidrocarburos. Pero vean, son fuentes no renovables, ¿sí? Anteriormente se creía que este tipo de material, ¿no? De los hidrocarburos eran renovables, pero en la actualidad se sabe que simplemente este tipo de material tiene, ¿cómo les puedo decir? O sea, este tipo de material puede agotarse, ¿no? No es que se va, la tierra es la que produce, no, ¿sí? Sino que se puede agotar, por eso se le considera como no renovable. Y vean, y nosotros, todas las actividades del ser humano están relacionadas con los hidrocarburos y especialmente con los derivados del petróleo, ¿no? Vean, las combustiones, ustedes saben que los derivados del petróleo son altamente detonantes, ¿no es cierto? Tienen una reacción, ¿sí? Pueden producir calor, ¿sí? Y tenemos con los combustibles líquidos, ¿no es cierto? Como la gasolina, el querosene, que puede producir esta reacción química, ¿no es cierto? Como es el calor. Vuelvo y repito, dentro de los hidrocarburos tenemos los saturados y los insaturados o los no saturados, ¿sí? Que forman enlaces simples, en cambio los saturados, no saturados, forman enlaces dobles o triples. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No? Bueno, a ver, señorita, ayúdeme con la lectura de la página 70. Ya listo. Compuestos orgánicos, los hidrocarburos. Los hidrocarburos son los compuestos orgánicos más sencillos. Están construidos por átomos de carbono e hidrógeno y son la base sobre la cual se desarrollan estructuras orgánicas más complejas. Clasificación. Los hidrocarburos, a pesar de estar compuestos por solo dos elementos, presentan una vasta diversidad. En el siguiente diagrama se establecen las funcionalidades de los hidrocarburos. Hidrocarburos: saturados, enlace simple, alcanos; insaturados, enlace doble, enlace triple, alquenos, alquinos; aromáticos, anillo bencénico. Cada una de las funciones de los hidrocarburos, a su vez, puede presentarse con estructuras lineales, ramificadas y o cíclicas.
Hidrocarburos. Acíclicos, lineales, ramificadas o con sustituyentes R. O cíclicos. Es importante tomar en cuenta que el tratamiento de una cadena insaturada es diferente a la de una saturada, debido a la elección de la estructura matriz sobre la cual se basará la nomenclatura. Esto debido a que en función de la posición de los dobles, triples enlaces o anillos bencénicos, la cadena puede presentar propiedades físicas y químicas diferentes. Los hidrocarburos y la estructura matriz. Los hidrocarburos, por la simplicidad de su composición, permiten identificar de una manera mucho más sencilla la denominada estructura matriz. La estructura matriz de un compuesto orgánico facilita la determinación de la nomenclatura correcta de cualquier estructura, el mismo que puede ser modificado con sufijos y prefijos que permiten comprender de mejor manera la estructura real de un compuesto. Una estructura de matriz proviene de un hidruro de matriz y denota una población específica de átomos de hidrógeno unidos a una cadena de carbonos. Hidruro de matriz es la estructura que se llama antes de la adición de afijos, que denotan sustituyentes para dar el nombre de un compuesto específico. Su nombre se entiende para significar una población definida de átomos de hidrógeno, unidos a una estructura esquelética. ¿Sigo? Sí, termina nomás. Ok. Dice, ejemplo, compuesto, propano, hidrógenos 8, matriz de hidruro. El número de hidrógenos varía, pero la estructura matriz se conserva. Propeno, hidrógeno 6, propino, hidrógenos 4 y propanona, hidrógeno 6. La estructura matriz puede ser acíclica, ramificada, cíclica. La estructura matriz cíclica siempre es una cadena no ramificada. Ejemplo, compuesto, ciclopentano, hidrógenos 10, ciclopentano, hidrógenos 8, ciclopentino, hidrógeno 6, ciclopentanona, hidrógenos 8. Matriz de hidruro. El número de hidrógenos varía, pero la estructura matriz se conserva. La estructura matriz de los hidruros será la base para la notación y nomenclatura de todos los compuestos orgánicos, que se estudiarán posteriormente. Ya, muy amable, está ahí nomás. Bueno, como ustedes pueden ver, esto ya nosotros ya lo hemos indicado en varias ocasiones, como les decía, ¿no? En otra parte de la materia se habló de esto, ¿no? De los alcanos, de los alquenos y de los alquinos. Y cómo se representan, ¿no? Básicamente como con estructuras simples. Ustedes saben que tenemos la fórmula condensada, la fórmula desarrollada, la semidesarrollada, ¿no? La fórmula estructural. Todas estas fórmulas las vamos a aplicar en este tipo de compuestos. Pero básicamente lo que dice aquí la estructura matriz, ¿sí? Como les decía yo en clases anteriores, ¿no es cierto? Tenemos el compuesto más simple, que es el metano, ¿no? ¿Sí? Que es un alcano. Simplemente la fórmula SH4. Este metano simplemente, aquí sí no podemos ingresar más átomos de hidrógeno, ¿no? Por eso cuando veamos los alquenos y los alquinos, no va a haber un meteno ni un metino, ¿sí? Porque no se puede realizar el enlace. Para que haya mayor cantidad de enlaces o podamos disminuir, ¿no es cierto? O realizar enlace doble o triple, necesitamos que haya más de 2 carbonos, ¿sí? Entonces el metano solamente tiene un solo carbono para realizar, vuelvo y repito, este tipo de enlaces, ¿no? Entonces eso es lo que trata de explicar de esta estructura matriz, ¿sí? Por eso dice propano tiene 8 hidrógenos, ¿no es cierto? Pero ya el propeno ya baja, ¿sí? Porque se acuerdan que les decía, se forma un enlace, se pierde un hidrógeno, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, en los alquinos de igual manera, se pone un enlace y también se pierde un hidrógeno, ¿sí? Pero para que me entiendan, básicamente, ya vamos a ver la próxima clase, ya vamos a entrar prácticamente en los alcanos, ¿sí? Sabiendo los alcanos, como les decía, los demás compuestos, los alquenos y los alquinos, son más simples, ¿no? Sí, porque simplemente es unir un enlace, se pone el enlace y se pierde hidrógenos, ¿sí? Enlace doble, se pierde un hidrógeno. Enlace triple, se pierde 2.
hidrógenos, ¿no? Y así sucesivamente se van disminuyendo, ¿no? El número de hidrógenos y formando los nuevos compuestos. Por eso, en la teoría, este tipo de hidrocarburos son los más simples, ¿sí? Obviamente que cuando se forman las cadenas, ¿no? Ustedes ven, si yo les digo el 40, imagínense en colocar 40 carbonos, ¿no? No nos alcanza el cuaderno, porque hay ocasiones que alumnos hacían esto. Cogían había los enlaces, ¿no es cierto? Ahí va, CH3, CH2, CH2, ¿sí? ¿Qué hacían? No les alcanzaba y ahí van abajo, CH2, CH2, CH3. El momento que usted hace eso, ya se rompe la cadena. Y ya es otro compuesto, ¿no? ¿Sí? Entonces usted tiene que seguir la cadena. CH2, CH2, en fin. ¿Ya? Entonces hay alumnos que hacen eso. ¿Sí? Entonces ahí está mal el compuesto, porque está rompiendo la cadena. Para eso hay formas de representar. ¿Se acuerdan que les decía? Si pongo aquí CH2, CH3, CH2, CH3 y quiero hacer el 40, ¿no? Simplemente pongo aquí CH2, 38. ¿Ven? Entonces tenemos 38 carbonos, 39 y 40. Si se dan cuenta. Entonces simplificamos la cadena, ¿no? Pero en algunas ocasiones sí se les manda a hacer toda la cadena. De ahí hay estos errores. ¿Sí? Entonces ya la próxima clase ya vamos a entrar prácticamente a la formulación de los compuestos estos, ¿no? Realizando la fórmula estructural, la fórmula condensada, ¿sí? La fórmula desarrollada, semidesarrollada de los compuestos, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta. ¿No? Bueno, entonces ahí vamos a quedar.